adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Oigan a los siervos del Supremo Dios, los pondrán en el camino hacia la vida eterna. Ellos son los siervos del Supremo Dios, óiganlos bien. Satanás, te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de esa mujer. En el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire, dos cosas que le voy a decir aquí. El gadareno salió al encuentro de Jesús. Jesús no salió al encuentro del gadareno. La adivina salió al encuentro de Pablo. No, Pablo salió al encuentro de ella. ¿Ustedes creen que Pablo no sabía desde el día 1, no pudo discernir que esa muchacha estaba endemoniada, que estaba poseída? Sí, porque dice la Biblia que esto hizo ella por muchos días. ¿Sabe qué le quiero enseñar esto? Que no le voy a poder enseñar todo. Esto es un taller completo. Esto es un taller completo. La prioridad de Pablo y la prioridad de nosotros no es estar echando demonios ni buscándolos. Esa muchacha estaba poseída y ni siquiera se le había manifestado, y Pablo, por el discernimiento de espíritu, se dio cuenta de eso antes de que ella se le manifestara. Número 1, Pablo no sale buscándola ni correteándola. Número 2, Pablo no come cuento. Cualquiera de nosotros que esté evangelizando en un grupo de evangelismo y se para una muchacha por delante y empieza a decir que somos siervos del Dios Altísimo, que nosotros somos siervos de Dios por muchos días, lo que vamos a hacer nosotros la queremos traer para la iglesia. La queremos poner a cantar en los coritos, la queremos poner en el grupo de adoración. Porque el enemigo puede ser sutil en un ataque. Hay personas que no manifiestan. Usted necesita discernimiento, porque hay personas que no manifiestan que están poseídos. Y no tiene que necesariamente ser un show. Pablo, ella ni siquiera manifestó nada, no le cambió la voz, no se torció, porque las liberaciones de una persona no necesariamente son siempre como las que acostumbramos a ver en las películas o en algunas situaciones donde sí se manifiesta de forma fea, desagradable a la vista. A nadie le gusta ver eso. Entonces la liberación es mucho más. Hay que tener mucho discernimiento de espíritu para discernir cuando es una influencia y cuando es una posesión. Hay influencias que pueden ser exactamente manifestar a la vista, como ya el enemigo sabe cómo puede engañar a las personas, como lo vimos en el video de TV Joshua. Pues la gente ve esos manerismos, dice está poseído, y puede ser un show. Pero alguien que ni siquiera manifiesta la posesión de una manera así, entonces la gente ni lo pasa por alto y capaz que la ponen a cantar en el corito de la iglesia. La ponen a recoger las ofrendas. Son las personas que llegan a las iglesias y te dividen la iglesia. Pablo pasó varios días sin tomarle importancia, porque la prioridad no es esa. Cuando se da, el consejo es aquí, cuando eso se necesita hacer, se hace. Si se manifiesta y discernimos que es real, o por si las moscas, también lo hacemos. Pero hay muchas razones para darse cuenta cuando es una posesión o cuando es una influencia. Las personas, cuando están poseídas, pierden completamente los sentidos. La persona no va a recordar, la persona no va a sentir. Por eso es que en una posesión ellos pueden romper cadenas, pueden hacer cosas que no pueden hacerse humanamente, pueden caminar sobre brasas encendidas, como lo hacen los chamanes poseídos cuando hacen rituales satánicos. Los brujos hacen ese tipo de manifestaciones. Esa no es la prioridad, y cuando se da la necesidad de hacerlo, se hace en el momento, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la palabra, y salió en aquella misma hora. En aquella misma hora. No hubo mucha guerra, no hubo mucha pelea, no hubo ahí
4 o 5 horas tratando de sacarlo. No, 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 no. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y usted tiene las puertas cubiertas, cuando usted cerró puertas en el mundo espiritual, no hay puertas de soberbia, no hay puertas de temores, no hay puertas de nada abiertas. Amado hermano, usted puede hacer esa obra porque eso es necesario. Pero todo esto se hace como conociendo al enemigo. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No, hermano, pero ¿por qué no hablan de otra cosa? Esto es necesario. ¿Cuántos de los que están escuchando no quisieran seguir escuchando? Usted sabe todo lo que yo no le puedo decir aquí. Usted sabe todo lo que yo no le voy a poder decir aquí. Usted no tiene idea. Usted no tiene ni una idea de todo lo que... Porque estos son talleres, estos son cosas reales. Pero yo no les voy a enseñar nada que no esté en la palabra de Dios. Que los principios salgan de la palabra, no de un libro de Rebecca Brown, no de un libro de Peter Wagner, no de un libro de guerra espiritual. Que un libro no me enseñe porque yo no sé de dónde sacó esa persona eso. Yo estuve en un momento, en una ocasión, en una iglesia donde los viernes solamente se dedicaban a hacer guerra espiritual. Y el ministro se paraba con el libro en el púlpito a leer los nombres de los demonios uno por uno. ¿A quién le estábamos haciendo culto? Claro, cuando eso se daba, había gente manifestándose. ¿Cómo es posible, amado hermano, que aquí hay iglesias que se consideran los reyes de la guerra espiritual? Aquí en Panamá hay congregaciones, amado hermano, que me voy a ahorrar los nombres, usted lo sabe. Aquí en Panamá hay iglesias famosas por la guerra espiritual. Y cuando usted ve las congregaciones, la gente arruinada, enfermos, mal, en dificultades, necesidades, porque se la pasaron fue abriendo puertas de miedo, abriendo puertas de soberbia, y le dedicaron tanto a eso que la propia congregación camina en una especie de ruina, hermanos. Usted ve los hijos que andan como le da la gana. Todo el mundo anda manga por hombro. Hay divorcios por todos lados. No es que no deba haber divorcio. No tiene nada que ver con los demonios, los divorcios, pero son iglesias que no dan testimonio. No hay frutos, hermano. No, porque la iglesia es grande. Eso no es fruto. Está equivocado si usted cree que eso es fruto. Porque se le ha dado tanto énfasis a ese factor. Pablo, cuando lo tuvo que hacer. Pero pasó varios días escuchando a esa mujer, dejando que ella vociferara. Pero cuando ya el Espíritu Santo le dijo, échala fuera. Pablo no andaba correteando de endemoniados. Pablo no andaba mencionando nombre por nombre en un púlpito los nombres de los supuestos nombres de los demonios. Cuando eso se daba en esa iglesia, amado hermano, usted veía a la gente cristianos, supuestamente cristianos endemoniados. ¿Cómo es eso? Cristianos endemoniados. No hay tiempo para enseñar eso. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico que alguien sellado por el Espíritu Santo esté endemoniado. ¿Cómo eso ocurre, amado hermano? ¿Por qué? Porque son gente que no están caminando en los principios, no saben realmente, porque lo que manejan de este tema lo manejan de libros, de talleres de guerra espiritual que se los enseñó quién sabe quién, pero no te mostraron los verdaderos principios. Yo no te he mostrado ni un tercio de lo que yo tengo aquí preparado. Adelante, Hans, que no hay tiempo. Adelante, gloria a Dios. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Dice, cuando se refiere a aprobar a los espíritus, ¿a qué se refiere? Usted, maestro, hablaba acerca de que no podemos entablar una conversación. Los mismos demonios reconocen a Jesucristo. Ahí bien claro, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Cómo se puede responder a esta pregunta? La palabra del Señor dice, probad a los espíritus. ¿A qué se refiere? Probad los espíritus. Para responder, tengo que ubicarme en el texto que él está diciendo, porque eso está en Juan, pero no hay tiempo para eso. Cuando se trata de probar los espíritus en el contexto, yo le recomiendo que lea hacia arriba, hacia atrás. Se va a dar cuenta de que se trata de los últimos tiempos en cuanto a que hay muchos anticristos, de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, ¿sí? Ese es el contexto. Está hablando de probar los espíritus de hombres. Usted no puede probar un espíritu invisible. Usted no puede probar a un espíritu invisible. Indica que, o sea, ese interrogatorio, por eso lo mencionamos, el interrogatorio, Jesús le hizo una pregunta.
Y eso solamente lo dice Lucas, no lo dice Marcos ni Mateo. Entonces, bueno, Mateo, tengo que confirmar lo que dice Marcos para no caer en errores. Pero Lucas no lo dice. Y el video que mostramos es un interrogatorio, es una entrevista, nada más le faltó el micrófono, es un show. Y he visto peores que ese, eso es un detalle. He visto peores, eso es un show, exaltación al hombre. Mire, cuando una persona está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está obrando en ese hombre, escúcheme, hermano, los espíritus van a salir sin que se diga. No, hermano, pero es que eso lo hizo Jesús. Eso fue porque Jesús, tú sabes que el Hijo de Dios. Te voy a leer un versículo. Te voy a leer un versículo. Anótalo, por favor. Hechos capítulo 19, 11, 12. Lea conmigo con mucho cuidado. Los que tienen Biblia y son rápidos, lean conmigo. Hechos 19, 11 y 12. Para que usted se dé cuenta, cuando un hombre camina con el Espíritu y opera en el Espíritu, mire lo que ocurre. Dice así, hablando del apóstol Pablo, esto es cuando Pablo sale, creo que este es su segundo viaje, y hacía Dios, ¿quién? Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Wow! Con los paños y los delantales que le llevaban al apóstol Pablo. Se llevaban los delantales, le llevaban paños y delantales a Pablo. Así como la sombra de Pedro dice que también sanaba a los enfermos, milagros, prodigios, que ni siquiera en Jesús no se manifestaron porque él estaba dejando a ellos también tremendas cosas. Los espíritus malos salían con los paños y los delantales de Pablo. ¿En qué momento Pablo empezó a hacer ahí guerra espiritual? La unción, el poder del Espíritu Santo, la consagración, la intimidad, la devoción, el ayuno, la oración, puertas cerradas, no caminar en soberbias, no caminar en temores, caminando en el Espíritu de Dios. Los demonios salían solamente con los paños y los delantales de Pablo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay tal cosa, amado hermano. Probad los espíritus, en el contexto está hablando de espíritus humanos. No existe el interrogatorio y el diálogo porque ya lo leímos. Si Satanás es padre de mentira y ellos también, ¿para qué yo le voy a preguntar a un demonio para probarlo? Si la pregunta apunta a eso, para nada, porque ellos hablan mentira igual que Satanás. No existe tal cosa como el interrogatorio. Pablo le dijo a la divina, afuera, ya, se acabó tu relajo por tantos días. Se va de aquí. Y él no la fue a buscar, ella lo buscó a él. Amén. Añadiendo un poco la experiencia que yo viví acerca de esta pregunta, hubo un hermano que fue a hacer una liberación, ¿verdad? Entonces, él contaba esto en el grupo de intercesores que teníamos ahí, y él decía, no, yo no sabía si el hermano estaba poseído o estaba siendo lleno del Espíritu Santo, porque se empezó a mover de un lado a otro y se revolcaba. Entonces, ahí la confusión, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está